seleção de Sião é a única, com jogadores de vários lugares do mundo, que jogam unidos com um único propósito: trazer o Senhor de volta. A missão é clara e o campo, muito além do futebol, é um campo de batalha. É um campo que está branco, aguardando a chegada dos missionários energizados com a palavra da vida. Por meio de sua participação, isso é possível. O estádio explode de emoção. A seleção de Sião enfrenta o time Babilônia. Essa é a partida mais aguardada da rodada até aqui. Cada pessoa alcançada, cada casa aberta é um gol que faz o inferno tremer diante do poder da palavra. Faça parte deste time celestial. As missões do exterior precisam de você, orando, se consagrando e ofertando. O time só estará completo quando alcançarmos os 144 mil focados. Sua oferta é imprescindível para chegarmos lá. Avante 144 mil. Pelo reino lutou, pela missão, entrego tudo, dissociou. Pelo reino lutou, pela missão, entrego tudo, dissociou. Amén. Jesús es el Señor. Amén, mis hermanos. Estamos agradecidos con el Señor. Seguimos en la serie La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y Piedras Vivas para la Edificación. ¡Aleluya! Jesús es el Señor. Estamos en esta serie, hermanos, nos mantenemos. El Espíritu está avanzando, está trayendo luz, está trayendo vida, está restaurando, está recobrando. Seguimos con ese mismo Espíritu, con ese fuerte encargo. Y el Señor nos introduce en el tema de participantes de la naturaleza divina. Es el mensaje número 22. Amén. Vamos a abrir nuestro corazón. Vamos a producir un enfoque, una realidad, una reacción frente a lo que el Espíritu tiene. Amén. Y el Señor, en esta semana 2, el alimento diario, nos enfocaba acerca de Simón Pedro, del viejo al nuevo hombre. Repita conmigo. Del viejo al nuevo hombre. Eso tiene que ver con usted, hermano, y conmigo. Dios quiere que ya estemos claros que pasamos del viejo al nuevo hombre. Amén. Y el Señor, ahí, yo escribía algo, dice que la primera epístola de Pedro, como a manera de introducción, dice que se aproxima, que fue escrita en Babilonia, y el Señor nos llevaba a primera de Pedro para confirmar eso. Amén. Todo esto es importante estar claro, hermano, concerniente a su palabra, para que podamos estar claros, hermano. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, dice así, amén. Dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Entonces el Espíritu apuntaba algo ahí con respecto a todo esto, y dice que la segunda epístola de Pedro pudo ser escrita en Roma. Por uno, la primera epístola en Babilonia, la segunda epístola en Roma. Todo eso es bueno, hermano, que lo sepamos para ser ilustrado y poder tener un enfoque claro. Amén. Ahí dice que fue escrita en Roma después del martirio del apóstol Pablo en el año 67 después de Cristo. En esa época, en esa fecha, Pedro era una persona impulsiva, dice, y para aclarar un poco, el Señor nos llevaba a Juan, donde el mismo Dios, es porque el nombre era, ya vamos a aclarar aquí, con respecto al nombre. Usted y yo necesitamos estar claros, hermano, hoy con esa parte, para que podamos avanzar, amén.
Y Juan capítulo 1, 41 dice, este halló primero a su hermano Simón, mire esta palabra, Simón. Y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, mire, hijo de Jonás, tú serás llamado ¿cómo? Cefa. Ahí vemos el traslado del viejo hombre al nuevo hombre. Ya no es Simón, sino que ahora es Cefa. ¿Qué quiere decir Cefa? Dice, ¿qué quiere decir Pedro? Cefa quiere decir Pedro. Aleluya. Mire el traslado que hace el Espíritu. Amén. Hoy ese traslado, hermano, es el mismo. No cambia, sigue siendo lo mismo. Amén. Entonces, yo escribí algo aquí muy importante para que seamos ayudados. Y decía, Pedro era una persona impulsiva, apresurada y de carácter fuerte. Mire, todo eso tuvo que tratarlo el Espíritu, igual como lo está tratando hoy en usted y en mí. Amén. Y el Señor decía, los evangelios nos muestran varias situaciones en las que la personalidad de Pedro quedó expuesta. Ojo, vamos a tratar un poco acerca del viejo hombre. Y dice, mire lo que apuntaba aquí el Espíritu, dice, en víspera de la muerte del Señor, Pedro afirmó que nunca lo abandonaría. Muchos recordamos ese pasaje, él dijo que no, que la vida le entregaría y todo eso. ¿Qué pasó? Pero al final, ¿qué terminó? Negándolo 3 veces antes de que el gallo cantara. Hermano, ese viejo hombre promete. Usted y yo también estamos prometiendo muchas cosas. Cuando llega la hora, hermano, tenemos que erradicar ese viejo hombre, y ese es el encargo en esta semana 2 de participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué, hermano? Porque para ser participantes de la naturaleza divina en el viejo no vamos a poder. Necesitamos el nuevo. Ahí es donde participamos de todo lo que el Espíritu hoy ha designado para usted y para mí. Amén. Sigo. Entonces, otro episodio, vamos a mirar otro episodio del apóstol Pedro en su parte natural, ese viejo hombre que hoy está activo. Ay, Dios mío, que Dios nos ayude, hermano. Y ahí también me veo expuesto yo, no solamente Pedro, hoy está hablando el Señor a mí. Y dice, otro episodio fue cuando la recaudación de impuestos, ¿se acuerda? Que Pedro se apresuró y dijo que si pagaba impuestos, él fue rápido, dijo que sí, no siquiera consultó. Así somos nosotros, hermanos, somos rápidos, hablamos, nos mostramos, reaccionamos. Y ese Pedro era impulsivo, él no buscaba comunión. Tremendo, ¿verdad? Reaccionaba, afirmaba cosas que... Entonces hoy el Señor quiere que nosotros seamos expuestos a través de esto, amén. Entonces todos sabemos ese episodio, el Señor después entrando, dice ahí, registra la palabra, que el Señor le dijo esto a Pedro, dice, Jesús le habló diciendo, ¿qué te parece, Simón? Mire, qué bonito, hermano, el Señor no lo cogió así como uno a veces reacciona, ¿verdad? Sino que le habló con esa delicadeza, con ese amor, y le dijo, Pedro, ¿qué te parece? Mire, una charla, una conversación, qué precioso es el Señor, hermano. Hubiera sido otro, ahí le dice, le reclama, pero Jesús le dijo, ¿qué te parece, Simón? Mire, los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos? Mire, entró hasta una conversación, qué precioso es Dios, hermano. Hoy necesitamos eso, hermano, tener esa actitud hacia los hermanos cuando cada rato se equivocan, cuando rato tienen esa, porque hoy esos Pedros están aquí entre nosotros, ¿cierto? Pero mire la actitud que tomó Dios ahí. Y le hizo la pregunta, un signo de interrogación, dice, Pedro, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Porque se estaba refiriendo a lo del templo. Y ahí en el templo los hijos están exentos. Pero Pedro, como reaccionó así, el Señor lo quiso alumbrar, le quiso que él revisara cómo estaba su vivir, la reacción que tomaba. Y yo me imagino que Pedro dijo, ay Dios mío, otra vez la embarré. Otra vez ese Pedro, ese viejo hombre. Hermano, la urgencia hoy para usted, para mí, donde estamos, la localidad, el país donde estamos, es que salgamos de ese estado. Dios quiere que salgamos de ese viejo hombre, de esa naturaleza caída, porque estorba, hermano. No se une al corazón de Dios, no tiene la reacción. Pero estamos en ese proceso, pero hoy necesitamos ver la urgencia que tiene Dios para salir de ahí. Amén. Entonces, el Señor, para seguir ampliando, dice que recibimos la fe como herencia de tierra.
¿Cómo recibimos la fe? Como herencia de tierra. Entonces el Señor nos mostraba algo, dice, qué importante es esto, hermano. Usted y yo tenemos una herencia. ¿Usted lo cree, verdad? Dígale al hermano que está al lado, yo tengo una herencia. Hermano, hoy no estamos aquí, no nos congregamos, no estamos desanimados, no estamos pensando, no, hermano, hay una herencia. Yo necesito estar claro que tengo una herencia, hermano, para que no esté un día arriba, otro día abajo, un mes arriba, un mes abajo. No, hermano, cuando hay una herencia hay un gozo, hay una alegría. Todos los días vivo disfrutando de esa herencia. ¿Sabe quién es esa herencia? Dios mismo. Las reuniones son mi herencia, las conferencias son mi herencia, las herramientas son mi herencia. Cuando yo doy los votos a inversionistas del reino, esa es mi herencia. Cuando yo participo de los votos de Centroamérica, esa es mi herencia. Todo es la herencia, hermano. Que Dios nos ayude, Dios nos lleve a ser felices. Dios nos trajo al mejor lugar de la tierra y usted y yo necesitamos entrar en todo esto. Amén. Señor nos lleve, hermano, y mantenga esa esfera. Entonces, mire lo que apuntaba aquí el Espíritu. Dice así, el que sirve al Señor, mire, anótelo. El que sirve al Señor debe tener forma de siervo como Jesús. Mire, otra vez, el que sirve al Señor debe tener forma de siervo como Jesús. Esa es la forma que usted debe tener, la que yo debo tener, hermano. Y somos felices. No buscamos nada, no buscamos posición, no, hermano, es la forma de siervo. Jesús es nuestro modelo, es y será siempre, hermano. Busquemos eso, enfoquémonos en eso, y eso va a hacer que usted, que su familia, que la mía, que todos seamos felices, amén. Y el Señor apuntaba algo aquí, dice, no estamos aquí, mire, para ser mejores que los demás, oiga, tremendo, sino para servir. Hermano, ¿para qué estamos aquí? Para servir. Dígale al hermano que está al lado, yo estoy aquí para servirte, dile, yo estoy aquí para servirte. Eso debe ser, hermano, hasta hagamos inmersión. Yo estoy aquí para servirte, yo estoy aquí para servirte, para servirte, para servirte. Y eso nos va a hacer felices, vamos a avanzar, hermano, todos felices, porque para eso Dios nos llamó, para servir, no esperar que nos sirvan. No, el principio es servir, amén. Señor, dice, aquí con respecto a la herencia, el Señor anotaba algo aquí, dice, los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, la cual les repartieron a los sacerdotes de Eleazar, José, hijo de Nun. Aquí estamos ilustrando un poco con respecto a la distribución de la tierra, pero hay que considerar algo aquí, mire, para que lo consideremos y lo llevemos a una esfera con un enfoque claro, mire. Y las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, por suerte se les dio su heredad, mire, así fue la distribución, se les dio, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a las media tribus. Pero ahora vamos a ir a Josué, vamos a ir un poco a Josué para que ampliemos este encargo de la heredad y usted y yo entremos, hermano, en lo que el Espíritu tiene hoy para usted, para mí, revisar y ser felices, hermano. Si usted está agobiado en estos momentos, está triste, está desanimado, hermano, usted tiene una herencia, vayamos al Señor. Señor, yo quiero ver esta herencia, yo quiero verlo esto, porque ¿quién no se alegra con una herencia, hermano? Que le den 1.000 millones, 2.000 millones, usted se lo van a dar. Hermano, esto es mayor. Lo que estamos tocando aquí es algo mayor que eso. Pero usted y yo necesitamos creerlo. Amén. Hoy somos eso Abraham, que por fe se nos tuvo en cuenta, por justicia. Amén. Entonces en Josué, hermano, Josué, mire lo que muestra el Señor a través de Josué 14 para usted y para mí. Vamos a revisarlo, hermano, con temor y temblor. Que Dios nos ayude. Abre su corazón, hermano. Yo necesito abrirlo también a través de este fuerte encargo que hay, hermano. Y Josué 14 dice así. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, mire, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a las media tribus. Vamos a relacionar mucho eso que ya se les dio, a las 9 tribus y a la media tribu.
para que usted y yo ampliemos, revisemos y tengamos un foco claro. ¿Qué es lo que quiere Dios hoy con usted y conmigo? Hoy. Amén. Sigo. Dice así. La heredad de los levitas. Ojo, levita, hoy entramos usted, porque ya se repartió todo. Mire, revisemos, ya todo fue repartido, pero hoy entran los levitas, ellos no se les dio. Mire, ¿qué pasó ahí? Entonces, dice, la herencia de los levitas es el Señor. Mano, ¿cuál es su herencia hoy? Es Dios mismo. Dígale al hermano que está al lado, hermano, ¿sabías que tu herencia hoy es Dios mismo? Es lo más grande que hay, hermano. Hermano, Dios mío, no hay tiempo ni para estar desanimado, hermano, con esto. Usted y yo necesitamos creer, convencernos, estar claro, hermano. ¿Cuál es la herencia? Repito, mi herencia es Dios mismo. Hermano, que Dios me ayude, me revele esto a mí, a mi esposa, a mi hija, para que seamos las personas más felices de la tierra, hermano. Que esto debe grabarse, esto debe inculcarse, trabajar, hermano. Tengo una herencia, pero no son 1.000 millones, no son 2.000, es algo mayor. Que Dios nos ayude, revisemos nuestro corazón, ganemos este encargo que Dios está trayendo hoy a nuestras vidas. Hermano, esto de participantes, vuelvo y reitero, de la naturaleza divina, hermano, es algo que se sale de toda esfera, de toda lógica. Eso es lo que quiere el Señor hoy. Vamos a disfrutar eso. Mire, y el Señor decía ahí, la herencia de los levitas es el Señor hoy. El que sirve al Señor tiene a Dios mismo como herencia. ¡Wow, hermano! ¿Por qué servimos? ¿Usted está sirviendo en su localidad? ¿Por qué no está sirviendo, hermano? Hermano, le servimos al Dios mismo porque es nuestra herencia. Que Dios nos ayude. Y quiero terminar aquí, hermano. Ya ir cerrando aquí con Josué 14. Anote esa cita. 3 y 4 dice. Porque a las 2 tribus y a la media tribu. Mire estos versículos, anótelos, hermano. Les ruego. Dice, les había dado Moisés la heredad al otro lado del Jordán. Mire, más a los levitas. Ojo, que ahí es donde entramos usted y yo, nuestra familia. Dice, más a los levitas no les dio heredad entre ellos. No se los dio a los levitas, ojo. El 4, mire. Porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín. Mire, revisemos. Y no dieron parte de los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños, hermano. Que Dios nos ayude, revisemos, hermano. Que Dios hoy pueda mirar, pueda considerar todo esto para que podamos avanzar. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano. Dice, porque nuestra fe, hermano, hoy es la Escritura, como el Señor nos mostraba, pero la herencia suya y la mía hoy, como herencia, es Dios mismo. Que Dios les bendiga, hermano. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Hermano, gracias al Señor. El Señor quiere que nosotros trabajemos nuestra porción de fe. Y dice que a cada uno de nosotros hemos recibido del Señor una porción igualmente preciosa de fe. Pero el Señor quiere que esa porción que hemos recibido sea trabajada por nosotros. Dice que, ¿para qué? ¿Para qué vamos a trabajar esa porción que hemos recibido? Para recibir frutos. El Señor nos mostraba cómo un labrador trabaja su tierra. Entre más la trabaja, entre más la prepara, hermanos, va a tener más frutos. Vemos que si nosotros sembramos una planta en una tierra dura, sin arar, no vamos a esperar los mismos frutos del labriego que cogió la tierra, la aró, la abonó, le echó otros nutrientes. No va a esperar los mismos frutos, sino que va a esperar frutos en abundancia, ¿verdad? Entonces hoy el Señor, esa porción de fe que tenemos, que es muy preciosa, debemos trabajarla. ¿Para qué? Para que en nosotros haya abundancia de fruto. Amén. Y el Señor nos hablaba, nos decía que hoy, cuando nosotros tomamos la palabra, hacemos notas escritas de ella, esta herramienta que el Señor nos ha dado, que
es muy provechosa para nosotros. ¿Por qué? Porque en ella, hermanos, hallamos la sustancia de la palabra, cuando nosotros trabajamos en ella. Entonces, hoy los adolescentes ya saben esto y anotan los mensajes recibidos. Nosotros vemos a los adolescentes en los diferentes videos que vemos, viendo, escuchando la palabra, haciendo transcripción de ella. Y el Señor, a través del hermano, el canal que usa nuestro hermano Pedro, nos daba su experiencia cuando estuvo en la universidad, cómo tomaba de las lecciones que le daban los docentes, anotaba, tomaba sus notas. ¿Para qué? Para aprender más, para tener más experiencias. Y cuando entre más aprendía, entre más escribía, más experiencia tenía con esos temas, ¿verdad? Hoy nosotros, cuando nos anotamos y tomamos notas de los mensajes, hermano, se va grabando en nuestro corazón. ¿Y para qué? Para que esa palabra sea fácil en nosotros y podamos llevarla a otras personas, hermanos, y así dar frutos. Entonces, también tenemos una herramienta como la inmersión. El folleto de la inmersión, hermano, ha revolucionado la forma de llegar a las personas. Cuando nosotros llegamos con la palabra que está en los folletos, hermano, esa es la porción que necesita cada una de las personas que nosotros contactamos. Entonces, el Señor quiere nos decía, querido lector, pruebe transcribir y el hacerlo verá cuánto ganará de la palabra. Hermano, la inmersión, la transcripción, los gritos de guerra, hermano, nos está trayendo frescor a nuestras vidas a través de la palabra. Entonces, hermano, el Señor decía que necesitamos este trabajo en la palabra. ¿Para qué? Para dar frutos. Hermano, el Señor requiere de usted, de mí, frutos. Y aquí tenemos aquí la clave, trabajar en la palabra. Así, y vemos como el Señor en segunda de Pedro nos dice, en segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermano, hemos recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, pero para obtener es necesario trabajar. Entonces vemos que este mismo pasaje, el Señor dice que junto con la porción de fe recibimos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Hermano, y el Señor, mire, a través de la palabra, nos dice que nosotros recibimos esa porción de fe y nos explicaba cómo pues, dice en Hebreos 11:1, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermano, pero también nos decía que la palabra certeza, decía que es la sustancia de lo que se espera. Hermano, hoy esta fe, Él quiere que nosotros la ejercitemos, la trabajemos. ¿Para qué? Para hallar, dice aquí que si nosotros estamos aquí recibiendo toda esta palabra y no ejercitamos la fe, decía textualmente, es una locura que permanezcamos limitados a las cosas terrenales y vivamos una vida cristiana inerte después de recibir esta tierra. La fe es tan preciosa. Y nos exhortaba y nos decía, trabajemos usando nuestra fe para tener un acceso a las cosas de Dios, a su vida, a su piedad, a sus preciosas y grandísimas promesas, porque es por medio de la fe que todo esto se hace real para nosotros. Hermano, mire, el Señor nos está diciendo que ya no vivamos en este plano cartesiano, sino que pasemos
a tener una vida espiritual, a tener una vida como el Señor quiere y no limitarnos a las cosas terrenales, sino que busquemos las cosas celestiales y las cosas eternas. Amén. Amén. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Por esta palabra maravillosa. Amén. Recibir la palabra del apóstol. Recibir la palabra del apóstol como palabra de Dios. Como palabra de Dios. Como palabra de Dios. Como palabra de Dios. Amén, hermano. Porque hoy seguimos disfrutando de esta palabra, hermano. Hay que recibir la palabra, hermano. Hay que recibir la palabra del apóstol como palabra de Dios. Hermano, si esto está hoy en nuestro corazón, hermano, esta palabra va a hacer efecto en nuestros corazones. Esta palabra va a hacer efecto en nuestras vidas, hermano. Y por medio de esta palabra el Señor viene purificando, viene limpiándonos, viene lavándonos, hermano, porque es por medio de la palabra que Él ha hecho todas las cosas. Amén. Por eso hoy, hermano, hemos alcanzado, hermano, la justicia por medio de Jesucristo. Amén. Hermano, hoy hemos alcanzado la justicia por medio de Jesucristo. Amén, hermano. Esto estaba lejos de nosotros, hermano. Pero gracias, hermano. Gracias y paz, ¿verdad? Que el Señor nos concedió. Oh, Señor Jesús. Amén, hermano. Por eso nos dice en 2 de Pedro 1:2. Dice, la gracia de Dios es recibida por el hombre a través de la fe. La palabra de Dios, si la palabra divina llega a nosotros y ejercitamos la fe, extraemos las riquezas de Dios contenidas en ella. Sin embargo, si recibimos la palabra de Dios y no ejercitamos nuestra fe, esta permanece en la esfera del tiempo y del espacio, siendo inútil para nosotros. Amén. Hermano, hoy esta palabra necesita ser ejercitada en mí. Esta fe necesita ser ejercitada en mí. Hermano, porque de nada sirve si tenemos una fe grandiosa, pero esta fe no ha sido ejercitada, hermano, de nada nos sirve. Por eso el Señor hoy viene hablándonos, hermano, de que necesitamos es practicar. Hermano, yo necesito estar en el campo para practicar esta palabra. De nada sirve, hermano, hoy estar aquí, compartir de una manera extraordinaria, pero si no tengo esto en práctica, hermano, de nada me va a servir. Oh, Señor Jesús. Hermano, por eso el Señor nos motiva hoy a que necesitamos ejercitar esta fe. Hermano, no hemos recibido esta fe en vano. Hermano, hemos recibido esta fe por el propósito que el Señor nos ha dado, hermano. Es de ejercitarla. Oh, Señor Jesús. Hermano, y por medio de esta palabra que hemos oído, hermano, por esta palabra que hemos oído, hermano, hoy necesitamos estar, ¿qué? Atentos a trabajar del Señor, ¿verdad? Porque Él está trabajando en esta tierra. En esta tierra, hermano, dice que el Señor nos ha dado, que del Señor nos ha dado. Debemos recibir y recoger la palabra, creyendo que viene de Dios. Hermano, hoy vamos a creer que esta palabra viene del Señor. Amén. Por eso en Éxodo 1:19 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Oh, Señor Jesús, dice, vosotros seréis. Hermano, imagínense qué grandioso es esto, qué maravilloso es esto. Dice, vosotros seréis mi especial tesoro. Oh, Señor Jesús, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hermano, mire lo importante que somos para el Señor. Por eso, hermano, Él con su poder divino, hermano, nos ha dado todas las cosas. Hermano, Él nos ha dado todas las cosas. Dice que todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder divino. Oh, Señor Jesús, hermano, y este poder, mira lo que nos lleva a este poder. Dice que el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermano, mire, ¿qué tan grande es esto? Mire, por su gloria y su excelencia. Hermano, esto es grandioso, hermano,
hoy el Señor nos está dando todo esto, hermano. Es para que nosotros estemos convencidos, hermano, de que Él con su poder y excelencia lo ha hecho todo. Hermano, y esa excelencia está en mí. Esa excelencia hoy está en mí, hermano. Pero yo necesito ejercitarla. Oh, Señor Jesús, yo necesito ejercitar esa fe que está en mí, hermano. Esa excelencia que hay en mí. Oh, Señor Jesús. Y ya para ir terminando, hermano, vemos aquí que hoy lo que el Señor nos está dando no es algo en vano. Mire, oh Señor Jesús, dice, instruyendo a muchos con la palabra del Señor, en esta estancia prolongada suya no ocurrió en ningún otro lugar. Sin embargo, después de unos años, fue abandonado por los de Asia. Abandonar al apóstol es abandonar su palabra. Oh Señor Jesús, hermano, mire, abandonar el apóstol es abandonar su palabra. Cuando se abandona la palabra de un apóstol, la obra de Dios se detiene. La obra de Dios viene a través del hablar del apóstol. No ocurre a través del conocimiento bíblico o de la enseñanza teológica, sino que se logra mediante el hablar vivo de Dios. Hermano, esto hoy, lo que nos está hablando el Señor, vamos a darle valor a la palabra, hermano. Hermano, vamos a darle valor a esta palabra. Porque esta palabra, hermano, usted no está abandonando la palabra, solamente no, yo no escucho más eso, no. Usted también está abandonando al Señor. Oh Señor Jesús, por eso hoy, hermano, vamos a valorar el profeta que el Señor nos ha dado. Hermano, si este profeta, la palabra del Señor no fuera dispensada, por eso hoy nosotros necesitamos tener mucha reverencia, hermano, cuando escuchamos la palabra del Señor. Esta palabra, hermano, es la que nos está ayudando. Por eso el Señor nos habla, hermano, que necesitamos oírla de cerca, dormir con ella, inculcarla en nosotros, nuestros hijos. Hermano, pero necesitamos practicarla. Oh Señor Jesús, hermano, que el Señor nos ayude cada día, ¿verdad?, a practicar esta palabra. Hermano, a darle la importancia que tiene. Por eso en cada reunión, hermano, que el Señor nos convoca, no nos podemos quedar. Hermano, en esta comunión que hay ahora en Bucaramanga, hermano, no nos podemos dar el lujo de quedarnos, ¿verdad? Sino que el Señor, hermano, ¿para qué nos cita el Señor allá? Hermano, es para darnos su palabra, hermano. Es para estar escuchando de cerca su palabra. Hermano, por eso el Señor viene cada día, es animarnos, hermano. Hoy esta conferencia que nos regala el Señor es para que nosotros estemos atentos. Hermano, si estamos dando oído a la voz del Señor. Oh Señor Jesús, continúa nuestro hermano Henry Amorocho. Amén, hermano, Jesús es el Señor. Gracias al Señor por su palabra profética. Continuando con este encargo de participante de la naturaleza divina y como ha terminado nuestro hermano Miguel Ruiz Díaz, de verdad que hoy nosotros necesitamos valorar la palabra profética. Hoy el Señor ha colocado al apóstol, nuestro hermano Pedro Don, como ese canal, y hoy nosotros necesitamos estar bajo la enseñanza de los apóstoles. Algo que el Señor esta semana nos resaltó y es el modelo de la iglesia primitiva. 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 Y este modelo, hoy nosotros estamos bajo este modelo, bajo la enseñanza de los apóstoles, bajo como dicen las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque uno que desvaloriza la enseñanza, uno que desvaloriza la palabra del apóstol, vive en degradación. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque el Señor nos recordaba que en el tiempo antiguo muchos desvalorizaron la palabra profética. ¿Y cuál fue el resultado? Dice el Señor, la situación de la iglesia se tornó en degradación. Por 19 siglos, ese periodo de tiempo hubo degradación, no hubo orden, no hubo dirección, no hubo gobierno. ¿Por qué? Porque se alejaron de la palabra que daba orden, la palabra que da dirección, que es la palabra profética, la palabra bajo la enseñanza de los apóstoles. Y dice el Señor de manera muy resumida, usó la reforma protestante para restaurar la justificación por la fe, pero dice que eso no demoró mucho, fue poco esa restauración y persistieron muchas desviaciones, muchas otras enseñanzas, religión, hermano, y no duró mucho
Fue poco la restauración en cuanto a la reforma protestante. Dice que en el siglo XIX, asimismo el Señor levantó y utilizó un pequeño grupo llamado los Hermanos Unidos. ¿Quién era esto? Que vinieron a eliminar la jerarquía. No había, decía aquí, título de pastores, sino que todos se llamaban hermanos. Y decía aquí que desafortunadamente poco después hubo una división entre ellos, entrando en la iglesia en Sardis, donde había muchos vicios, la religión, pero el Señor queriendo recobrar su palabra. Esa palabra, hermano, que da poder. Dice, el Señor necesitaba restaurar la palabra de los apóstoles, porque su poder está en su palabra. 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 ¿Dónde está el poder? Está en la palabra. ¿Pero cuál palabra? Palabra profética, la que está bajo la enseñanza de los apóstoles. Por eso en Hechos 2, vamos a buscar Hechos 2, capítulo 2, versículo 46 al 47. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían sido restaurados. Y el versículo 42 de ese mismo Hechos 2 dice, y perseveraban ¿qué? En la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Hoy nosotros necesitamos estar bajo esta enseñanza. Hoy el Señor nos ha dado nuestro hermano Pedro Don como el apóstol, como el transmisor de la palabra, palabra profética, palabra que viene de Dios, no como hombre, sino como de Dios. Y nosotros estando bajo este modelo de la iglesia primitiva que escuchaban una sola enseñanza apostólica, sucedía que los milagros. Dice que la iglesia primitiva perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y así la obra de Dios prosperaba. ¿Por qué era tan próspera la iglesia primitiva? Porque estaban bajo la enseñanza de los apóstoles. Hoy usted quiere ser prosperado, yo quiero ser prosperado. Si queremos que la obra de Dios siga siendo prosperada, necesitamos estar bajo la enseñanza de los apóstoles. Hoy por eso vemos muchos milagros. CP, PAT, colportaje dinámico, hermano, el ejército de los jóvenes santos aumentando. Hermano, ¿por qué vemos todo esto? Porque estamos bajo la enseñanza de los apóstoles. Ese es el modelo de la iglesia primitiva, estar bajo la enseñanza. Hoy nosotros, el Señor nos ha dado nuestro hermano Pedro Don. Y él habla, y cuando él habla es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Y todos necesitamos estar bajo esa palabra, una sola palabra. El Señor nos ha llevado para que todos nosotros en toda la tierra podamos disfrutar de la misma palabra, de la misma enseñanza. Por eso el Señor nos ha dado la inmersión en la palabra profética. Y esa inmersión que usted disfruta, que es enviada en los grupos de WhatsApp, uno la imprime, hermano, está traducida a muchos idiomas, en francés, en chino, en inglés, en portugués, en todos los idiomas. ¿Por qué? Porque todos disfrutamos la misma enseñanza apostólica, la misma palabra profética. Hoy usted hizo la inmersión, esa misma inmersión está en China, esa misma inmersión está en Europa, esa misma palabra está en Brasil, está en Sudamérica, está en Estados Unidos, todos disfrutando la misma palabra siendo inculcada en nuestro corazón. Ahí nosotros vamos a ser prosperados y bendecidos. Ahí la obra de Dios es prosperada. ¿Por qué? Porque estamos disfrutando la misma palabra, la misma palabra, la misma palabra. Usted comparte la palabra. ¿Qué disfrutamos? La palabra, una misma palabra. No traemos otra enseñanza, no traemos otras doctrinas, no. Hoy nosotros disfrutamos la misma palabra. Por eso hoy nosotros necesitamos estar de cerca a la palabra profética. Usted y yo y todos nosotros necesitamos seguir de cerca la palabra profética. El Señor en los últimos mensajes del libro de Gálatas, el Señor ha compartido, uno que está débil es uno que está lejos de la palabra profética. Uno que es fuerte es uno que sigue de cerca la palabra profética. Vamos a seguir de cerca. Usted quiere experimentar el poder,
que está en la palabra, vamos a seguir de cerca la palabra. Vamos a inculcarla, repetir, proclamar, hacer circulación de vida, los gritos de guerra, valorarlos, inculcarlo en nuestro corazón, porque es la palabra. ¿Cuál palabra trae poder? La que está bajo la enseñanza de los apóstoles. Hoy nosotros estamos bajo el modelo de la iglesia primitiva. Nosotros no somos un grupo más. No, nosotros somos la iglesia, la que está bajo la enseñanza de los apóstoles, bajo el modelo de la iglesia primitiva. Y cuando estamos bajo ese modelo, la obra del Señor es próspera. Y somos prosperados porque honramos al canal, al apóstol, honramos la palabra profética y creemos y obedecemos y los milagros acontecen. Amén. Jesús el Señor. Bien, hermanos, gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor por su palabra. Palabra que nos está dispensando en esta noche. Amén. Y como nuestros hermanos compartían, nuestro hermano Henry terminaba hablando, es la palabra de los apóstoles. El apóstol Juan, él toma este encargo de valorar, de llevar a la iglesia a la enseñanza de los apóstoles. Por eso el apóstol Juan nos habla aquí en primera de Juan 1, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aleluya. Entonces, hermanos, allí el apóstol Juan estaba diciendo que si ellos, nosotros hoy como iglesia creemos, hermanos, creemos a la palabra que nos anuncia el apóstol, que nos anuncia, hermano, ese canal que Dios usa. Si nosotros, hermanos, creemos a esa palabra, dice que vamos a ser llevados, hermanos, a la vida, ¿verdad? Vamos a recibir la palabra de la vida. Y esa palabra de la vida es la misma vida eterna, hermano, que nos lleva a la comunión de la vida. Amén, gloria al Señor, hermano, y nos lleva a la comunión, y es la misma comunión, dice, y van a tener comunión con nosotros. Y esa comunión es con el Padre y con el Hijo. Aleluya, hermano, allí vemos el poder de la palabra de los apóstoles. Allí vemos, hermano, cuán poderosa es la palabra de los apóstoles, porque nos da la palabra de la vida, hermano, nos introduce en la comunión de la vida. Hermano, es la misma palabra de vida eterna. Decía el Señor allí que es como ese torrente sanguíneo, ¿cierto? Ese torrente sanguíneo, aleluya, la circulación de la vida, de la palabra en medio nuestro. Es, hermano, ese torrente sanguíneo, hermano, que está en el cuerpo humano, ¿cierto? Que corre en el cuerpo humano. Hoy, hermano, la palabra de la vida, la palabra dada por el apóstol, la palabra de vida eterna que nos lleva a esa circulación de la vida en medio de la iglesia, hermano, es como ese torrente sanguíneo, aleluya, que viene a producir vida en medio de nosotros, que nos lleva a esa comunión. Mira el poder de la palabra, hermano, de la palabra profética, que nos lleva a la comunión del Padre con el Hijo. Amén, porque el apóstol Juan dice allí, esto los va a llevar a la comunión con nosotros, y esta comunión es con el Padre y con el Hijo. Aleluya, gloria al Señor. Entonces nosotros, cuando recibimos la palabra profética, somos llevados a la comunión del Padre con el Hijo. Aleluya, gloria al Señor. Somos llevados a la comunión del Padre y el Hijo. La palabra profética nos lleva a la comunión del Padre y del Hijo, del Padre y del Hijo, del Padre y del Hijo, hermano. Esta palabra profética nos lleva, hermano, a la comunión del Padre con el Hijo. Esta palabra es poderosa. Hermano, el Señor nos decía allí de que los adolescentes no pueden, hermano, menospreciar su poca edad. El Señor decía allí de que hoy el Señor ha hecho milagro en la vida de estos adolescentes, ¿cierto? El Señor ha cambiado sus vidas. Anteriormente eran conocidos como los aborrecentes, porque no querían nada, hermano, con las cosas del Señor, no querían nada, con nada, ¿cierto? Estaban, hermanos, decía allí que estaban amargados, ¿cierto? Enojados, estaban en sus habitaciones, deprimidos, no querían salir. Hermanos, no querían nada, hermano, con la cosa del Señor, no había esa alegría en los adolescentes. Dice que hasta depresión habían en estos adolescentes. Y el Señor dice allí de que su vida cambió.
Pero ¿por qué su vida cambió? Hermano, porque ellos fueron, hermano, recibieron la palabra de la vida. Ellos recibieron, hermano, la palabra de vida eterna. Aleluya, la palabra que los llevó a la circulación de la vida. Hoy son felices, aleluya. Hoy estos adolescentes son felices, ¿cierto? El Señor decía allí de que esta palabra nos conduce a la vida y a la piedad, como nuestros hermanos han compartido, ¿cierto? Hermano, nos conduce a la vida y a la piedad. Esta es la buena tierra que el Señor nos ha dado. Parece que a veces no nos damos cuenta, hermano, de que hoy estamos disfrutando de esa buena tierra, ¿verdad? Que hoy está produciendo fruto en nosotros. Entonces los adolescentes, hermanos, su vida cambió. No porque de pronto se les dio una enseñanza linda, nada de esto, solamente porque fueron conducidos a la vida y a la piedad. Porque recibieron la palabra, hermano, la palabra que tiene vida, la palabra que tiene poder. Por eso la vida en estos adolescentes ha cambiado. Aleluya, hoy son felices, hoy son útiles a la obra del Señor. Amén. Entonces, hermano, esto es grandioso. Hoy, hermano, ellos están haciendo, hermanos, son instrumentos útiles en las manos de Dios. Hoy los adolescentes, porque su vida cambió. Aleluya, pero no porque se les dio una enseñanza linda, sino porque le fueron conducidos a la vida y a la piedad, por medio, hermano, de la vida que está en la palabra. Aleluya, gloria al Señor. Oh, Señor Jesús. Hermano, y el Señor nos continúa hablando allí en 2 de Pedro. Vamos a 2 de Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, el pleno conocimiento. Este conocimiento aquí, hermano, no es meramente un estudio, decía el Señor allí, un estudio, dice allí, básico, cierto, sistemático, hermano, de la palabra del Señor, ni una comprensión lógica, hermano, por la palabra del Señor. Este pleno conocimiento, hermano, no es esto. Este pleno conocimiento, hermano, es, hermano, hacer inmersión en la palabra. Aleluya, hermanos, es hacer este pleno conocimiento. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? Del pleno conocimiento, hermanos, es hacer inmersión en la palabra, es inculcar la palabra en nuestro corazón, es imprimir la realidad, la verdad de la palabra en nuestro corazón. Hermano, este es el pleno conocimiento que cambió la vida de los adolescentes, que hizo este cambio, hermanos, que tan glorioso que el Señor ha hecho hoy, hermano, en este tiempo, en la vida de los adolescentes. Aleluya, hermano, fue esto, inculcar la palabra, hacer inmersión en la palabra como la realidad en cada una de las vidas de ellos. Esto cambió la vida de los adolescentes. Entonces, gloria al Señor, hermano, porque este pleno conocimiento es la inmersión, es inculcar la palabra y es imprimir la realidad, la verdad de la palabra en nuestros corazones, que viene a transformar vidas, viene a transformar nuestras vidas. Aleluya, eso es lo que el Señor, es el objetivo de Dios, es lo que el Señor busca en cada uno de nosotros. Y ahí dice, hermano, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces aquí la gloria, hermanos, es el mismo Padre. Vamos a buscarlo ahí en Juan 17:5. Vamos al libro de Juan 17:5 y ahí vamos a ver, hermano, que la gloria es el mismo Padre. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces la gloria, hermanos, es el mismo Padre. Aleluya, porque hoy, hermanos, el Señor nos glorifica. Dice que Jesús, cuando iba camino a la cruz, Él le dijo, Padre, no te olvides de glorificarme. Aleluya, no te olvides de glorificarme. Entonces, hermanos, antes de que todo existiera, de que el mundo existiera, dice que allí estaba el Padre y el Hijo. Dice que el Hijo estaba en la gloria del Padre. Aleluya, gloria al Señor. El Hijo estaba en la gloria del Padre antes de que el mundo, hermano, fuera creado. Dice que el Padre y el Hijo estaban allí, ¿cierto? Entonces, hermano, ¿dónde estaba el Hijo? El Hijo estaba en la gloria del Padre antes de que el mundo, hermano, fuera establecido. Oh, Señor Jesús. Hermanos, entonces la gloria es el mismo Padre. Hoy el Señor quiere glorificarnos en Él. Aleluya, el Señor quiere introducirnos en su gloria. Oh, Señor Jesús. Aleluya, hermanos. Y vamos al 22, y allí nos sigue confirmando el versículo 21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿cuál es el objetivo, hermano, de recibir la gloria del Señor? ¿Cuál es el objetivo, hermano, del Señor glorificarnos? Hermano, que nosotros podamos ser uno.
Aleluya, así como el Padre y el Hijo son uno. Aleluya, este es el objetivo de que el Señor nos glorifique, nos dé de su gloria, nos dé abundantemente de su gloria. Es para que nosotros seamos uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Aleluya, gloria al Señor. Y el versículo 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, este es el objetivo, hermanos. Aleluya, del Señor, darnos de su gloria cada día, darnos de su gloria, hermanos, que nosotros podamos ser uno, de llevarnos a la unidad. Amén, de llevarnos a la unidad, así como el Padre y el Hijo son uno. Y el Señor nos hablaba allí, hermanos, en 2 de Pedro 1:3, hablaba allí de la virtud. Entonces, ¿qué es la virtud? La virtud, hermano, es la energía. La virtud es la fuerza, hermano, que nos lleva a la gloria. O sea, la virtud es la excelencia, hermanos, de la gloria. Hermanos, es la energía que nos lleva a la gloria, hermano, para producir la unidad en nosotros. Entonces, la gloria tiene una energía, hermano, tiene una excelencia, tiene una virtud que es llevarnos a la unidad a cada uno de nosotros. Hermano, gloria al Señor. La palabra, hermanos, es clara. El Señor nos está hablando claro. Hoy necesitamos de esa gloria. Dice de su gloria y su excelencia. Es la virtud, es la energía, es la excelencia. Aleluya, que produce una fuerza. Amén, que nos lleva, hermano, a la gloria, y esto nos lleva a ser uno con nuestro Señor. Aleluya, seguimos ahí, hermano, en 2 de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas se llegue a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Preciosas y grandísimas promesas. Hermanos, desde Génesis y Apocalipsis, el Señor, hermano, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hermanos, todas las promesas que el Señor nos ha dado en la Biblia es con un solo objetivo, hermano, de llevarnos a ser participantes de la naturaleza divina. Dice que el Señor nos colocó, hermano, el árbol de la vida en el huerto. Hermano, con un solo objetivo, el Señor colocó el árbol de la vida en el huerto. Era para que el hombre, el deseo de Dios era que el hombre, hermanos, participara de la naturaleza, hermano, divina de Dios, de la vida y la naturaleza divina de Dios, desde que Dios colocó el árbol en el huerto de Edén. Ese fue el objetivo de Dios, de que el hombre participase de su vida y de su naturaleza. Tristemente, infelizmente, el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ya todos sabemos, hermano, todo lo que sucedió, pero el objetivo del Señor era, hermano, allí de que nosotros participáramos de su vida y naturaleza. Hermanos, nosotros no hacíamos parte de esta promesa. Decía el Señor allí, nosotros recibimos esta promesa, dice en Gálatas, fue por medio de Cristo. Aleluya, que recibimos esta promesa porque, hermano, el deseo de Dios era darle vida al hombre. Y la ley no es capaz de darle vida al hombre. La ley no es capaz de darle vida al hombre. El deseo de Dios es darle vida al hombre. Pero la ley no es capaz de darle vida al hombre. Eso lo vemos ahí en Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, hermanos. Aleluya, vamos a Gálatas y nos va a mostrar allí, hermano, que la ley no es, hermanos, capaz de darle vida al hombre. Vamos al libro de Gálatas, aleluya, por el libro de Gálatas. Amén. Gálatas 3, versículo 21, dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Aleluya. Entonces, hermanos, no es la ley, hermanos, la que nos da la justicia. Es, hermano, nosotros creer, hermano, en Cristo. ¿Quién nos ha dado, hermano, esta preciosa y grandísima promesa? Es creer en Cristo. Hermano, nosotros éramos extraños a las promesas que el Señor hizo al pueblo de Israel. Hermano, pero nosotros por medio de la fe en la palabra, por medio de la fe en Cristo, hermano, estas preciosas y grandísimas promesas vinieron a nosotros. Aleluya, fue por medio del Cristo, fue por medio de la fe en la palabra. Hermano, que está por creer, aleluya, que hermanos, estas promesas vinieron a nosotros. Oh Señor Jesús, aleluya. Y dice el 22, mas la Escritura la encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces vemos allí, hermano, de que si la ley era capaz de darle vida al hombre, entonces no era necesidad de que viniera Cristo. Pero aleluya, porque nosotros esta preciosa y grandísima promesa la hemos recibido, hermano, porque Cristo vino a nosotros y nosotros hemos creído, aleluya, en esa obra maravillosa y hemos recibido esta preciosa y grandísima
grandísima promesa. Entonces, hermanos, dice allí que una herencia incorruptible, hermano, inmarcesible. Oh Señor Jesús, esta herencia es la herencia incorruptible, la que aparece allí, hermanos, en primera de Pedro 1, ¿cierto? Entonces esta herencia, hermanos, es incorruptible, dice allí incontaminada, es la que nosotros, hermanos, hemos recibido de parte del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque ¿cómo nosotros, hermanos, vamos a vencer, hermanos, a la corrupción que hay en el mundo, a las pasiones que hay en el mundo? ¿Cómo lo vamos a vencer? No es por enseñanza de moralidades, no, es por participar en la naturaleza divina, es por inculcar la palabra en nuestro corazón, es por hacer inmersión en la palabra, es por imprimir la realidad de la palabra en nosotros, es por hacer grito de guerra, aleluya, hermanos, es, aleluya, hermano, transcribir la palabra, es dormir con Dios, es levantarnos con Dios, aleluya, es, hermano, vivir a Dios como nuestra realidad, que esto no va a ser, hermano, de manera espontánea, sin darnos cuenta, hacer que nosotros, hermanos, venzamos la corrupción que hay en este mundo y las pasiones que hay en el mundo. Eso hacen los adolescentes hoy, ¿cierto? Mire que los adolescentes, el mundo perdió colorido para ellos. Ya anteriormente el mundo era color para los adolescentes, ya el mundo perdió color para ellos. Entonces cuando nosotros, hermanos, hacemos realidad la palabra, nosotros creemos a la palabra, hermano, del apóstol, hermano, el mundo pierde color para nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, y finalizo con esto en un minuto, hermanos, ya para finalizar, en Pedro 1:5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por eso tú mismo añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Hermano, virtud es energía, es fuerza, es dinamismo, es trabajo, aleluya, es excelencia. Hoy no nos podemos conformar de que, yo me volví cristiano en el año tanto y presento mi credencial de cristiano, hermano, pero esa fe yo no la desarrollé, hermano, esa porción de tierra yo no la trabajé, hermano, fue infructífera, no produjo fruto. Hermano, no, el Señor no quiere que nosotros tengamos ese vivir. Él quiere que la tierra la trabajemos, la fe, la porción de tierra que el Señor nos ha dado. Aleluya, hoy tenemos un montón de locos en la calle, con energía, con fuerza, llevando el evangelio del reino, hermano, por todo lugar. Esa es la actitud que el Señor quiere que nosotros hoy tengamos. Aleluya, si nosotros permitimos, hermano, que la fe se desarrolle, hermano, trabajar esa tierra que el Señor nos dio, hermano, vamos a producir para el Señor. Aleluya, que el Señor nos lleve, hermano, a producir para el Señor. Vamos a producir para el Señor. Vamos a producir para el Señor, trabajando en la tierra que Él nos dio por medio de la fe, que está en la palabra, por medio de la fe que está en la palabra. Hermano, es una fe dinámica, es una fe, hermanos, aleluya, con excelencia. Es una fe, hermano, con energía, con fuerza para hacer la obra del Señor. Aleluya, hermano, continúa nuestro hermano Henry con unos encargos importantísimos. 3 minutos, aleluya, allí, hermanos, ejercitando nuestra fe, recibiendo estos anuncios. Jesucristo es nuestro Señor. Amén, hermano, Jesús es el Señor. Gracias al Señor por su palabra profética. De manera muy práctica queremos anunciar que mañana domingo tenemos la fiesta del Señor. Amén. A partir de las 9 de la mañana el Señor nos espera a todos nosotros para disfrutar el primer día de la semana juntamente con toda la iglesia. Disfrutar de su palabra, la comunión de la vida. Amén. Y así mismo también estaremos disfrutando de la palabra de la vida. La palabra de comando para toda la iglesia. Entonces recordamos mañana a partir de las 9 de la mañana el Señor los espera a todos. Asimismo mañana también el Señor les recuerda a toda la iglesia. Podamos traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros votos. Este ministerio de ofrenda y riquezas materiales que el Señor nos está dando. Y estamos siendo más bendecidos porque sabemos a dónde estamos invirtiendo. Y estamos invirtiendo es en el reino. Y ahí nosotros como la iglesia estamos siendo prosperados y bendecidos. Entonces mañana domingo una oportunidad de traer también nuestros diezmos, nuestra ofrenda y nuestros votos. También recordamos que todos los domingos usted puede traer esa compra, esa comida, esa alimentación para casa de colportores. Todos los fines de semana recordamos usted, mañana domingo puede traer el fideo, el arroz, esas compras que el Señor necesita. ¿Para qué? Para suplir en casa de colportores. Entonces mañana es una oportunidad, amados hermanos, para que usted pueda traer ese mercado de vida y de amor. Amén. Hermanos, también queremos recordar que el 12 de abril hay una comunión de niños. Amén. Casa Kids. El Señor ha bendecido a estos niños también
ellos hacen parte también de la iglesia, y el 12 de abril va a ser a partir de las 7 de la mañana, en el 1 de mayo, especialmente en el hogar de nuestra hermana Saudi, se va a estar pasando la dirección en las reuniones que van a continuar. Estamos rumiando, entonces recordamos, 12 de abril, Casa Aquí Niño. El Señor espera a todos los niños de la iglesia en Valledupar, amén. Y también, hermanos, queremos recordar que pasado mañana, lunes, pasado mañana, hay una comunión para toda la iglesia con nuestro hermano Julio Sánchez por Zoom a partir de las 7 de la noche. El día de mañana o el lunes bien temprano se estará pasando, se estará multiplicando este link para que todos nosotros como la iglesia podamos entrar y recibir esta palabra de comando que Dios nos va a traer a través de nuestro hermano Julio Sánchez. Amén. Entonces, amén, hermanos, gracias al Señor por esta noche. Queremos finalizar orando, dándole acciones de gracias al Señor. Amén. Señor Jesús, Señor, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra trae vida, trae luz y nos trae dirección. Señor, llévanos a practicar esta palabra con mucha sencillez, con mucha humildad. Llévanos cada día a la obediencia. Ahí está la bendición. Que esta palabra pueda seguir siendo inculcada, Señor, en nuestro corazón, para poder practicar y así apresurar tu venida. Oh Señor Jesús. Amén. Jesús es el Señor. A seleção de Sião é a única, com jogadores de vários lugares do mundo, que jogam unidos com um único propósito: trazer o Senhor de volta. A missão é clara e o campo, muito além do futebol, é um campo de batalha. É um campo que está branco, aguardando a chegada dos missionários energizados com a palavra da vida. Por meio de sua participação, isso é possível. O estádio explode de emoção. A seleção de Sião enfrenta o time Babilônia. Essa é a partida mais aguardada da rodada até aqui. Cada pessoa alcançada, cada casa aberta é um gol que faz o inferno tremer diante do poder da palavra. Faça parte deste time celestial. As missões do exterior precisam de você, orando, se consagrando e ofertando. O time só estará completo quando alcançarmos os 144 mil focados. Sua oferta é imprescindível para chegarmos lá. Avante 144 mil.